Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a otra edición de nuestro seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con Marcela Parada, quien es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción. Marcela es un profesor asistente y obtuvo su bachelor en economía en la Universidad de Concepción y después un Master in Economics y un PhD en Economics de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Y sus intereses de investigación son hacia la microeconomía aplicada en áreas de trabajo, riesgo y incertidumbre, y también la economía de la salud. Muchas de sus investigaciones se enfocan en el diseño de planes de retiro y políticas de retiro y pensiones manejadas privadamente. Ha escrito una cantidad de papers y hoy día nos va a presentar su trabajo Help, I'm Not Self-Assured on the Design of Zero Pillar Compensations. Marcela, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Adelante, por favor. Tenemos Bueno, la idea es tener 40 minutos de presentación y después dejar unos minutos para preguntas. primero que todo, gracias por la invitación. Ustedes me avisan cuando se me está acabando el tiempo, me cortan nomás, para no pasarlo. No hay problema. Bueno, este es un trabajo que les voy a presentar, que está en desarrollo, que está enfocado en mi agenda de investigación sobre los sistemas de pensiones y políticas de retiro dentro de sistemas de administración privada, que es, por ejemplo, como el sistema chileno. Este es un paper que se enfoca en el diseño de lo que en la economía de pensiones se llama el pilar cero, pero que corresponden en términos simples a ayudas sociales que los gobiernos o que los estados incluyen dentro de los sistemas de pensiones con pilares contributivos individuales. Entonces, lo que hace este paper en particular es diseñar y proponer un mecanismo que nos permita tener un diseño de políticas de entregas solidarias. ¿Cuál es la idea de esto? Muchos sistemas a lo largo del mundo que tienen pilares de contribución individual, que tienen pilares de contribución, por ejemplo, del empleador, que en Chile no lo tenemos y que se ha discutido en las últimas reformas, pero que hay otros países que lo tienen, de todas maneras tienen aportes solidarios del Estado, que son distintos tipos de aporte. En Chile tenemos lo que se llama el aporte previsional solidario, la pensión solidaria para personas que una vez que se jubilaron no alcanzaron ciertos niveles de pensión. En otros países existen otros mecanismos, pero donde en definitiva el Estado o el gobierno entrega dinero a las personas que están por jubilar o a las personas jubiladas. Ahora, ¿qué es lo que hace este paper en particular? Es que propone un diseño económico para el cálculo de dichos aportes. En política pública, especialmente en la discusión de pensiones, se tiende a aplicar muchas reglas discrecionales cuando se habla de los pilares cero o de las ayudas solidarias del Estado, que por ejemplo se fijan aportes en función del salario mínimo. Ahora, ¿por qué se hace en función del salario mínimo? Porque esa es la única referencia que a veces está disponible, pero no necesariamente los aportes se calculan en función de la historia previsional de los trabajadores o de los aportes previsionales que han hecho los trabajadores. Entonces, este paper lo que hace es proponer un diseño para solucionar esto. El paper está enfocado en el sistema chileno porque usó datos chilenos, pero eventualmente la misma metodología se puede extender para aplicarlo en otros sistemas de pensiones. Ahora, un poquitito como de background information, los sistemas de retiro que son bien evaluados, en general rankean bien en 6 características, que es el modelo de los criterios de evaluación del Banco Mundial. Estas 6 características nos dicen que un sistema de pensiones, independientemente si es privado, si es público, si tiene componentes de distintos agentes, tiene que entregar montos que sean adecuados, montos de pensión que sean adecuados.
el sistema de pensiones además debe estar dentro de la capacidad de financiamiento del Estado, es decir, si tenemos un sistema de pensiones que promete pensiones gigantescas para todos, que eventualmente no vamos a poder ser capaces de financiar, entonces no vamos a lograr este objetivo. La tercera característica es que el sistema tiene que ser sustentable, es decir, que se mantenga en el tiempo. La cuarta característica es que tiene que ser equitativo, es decir, que haya cierta redistribución de ingresos entre los ricos a lo largo del ciclo de vida, a los pobres a lo largo del ciclo de vida. Tiene que ser predecible, es decir, que no hayan reglas discrecionales, y tiene que ser resistente a shocks económicos u otro tipo de shocks. Ahora, en general, el sistema chileno rankea muy bien en 4 de estas características y rankea pobre en 2 de estas características, que es que los montos sean adecuados, que no es necesariamente verdadero o falso dependiendo del lado, pero depende mucho del ingreso de las personas a lo largo de su ciclo laboral. Por lo tanto, cuando hay personas con bajos ingresos o con muchas lagunas previsionales, entonces estas personas se pudiesen estar retirando con montos no adecuados. Y además no existe un sistema de redistribución de ingresos. Entonces, este paper, lo que hace es proponer un mecanismo para solucionar estos 2 puntos, pero manteniendo los otros 4 puntos fuertes del sistema, de modo de mejorar en términos de la evaluación del sistema global chileno. Lo que hago en particular es analizar cómo distintos shocks que ocurren a lo largo del ciclo laboral de las personas impactan a su acumulación de riqueza para pensiones. Entonces, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si la persona tiene un hijo? Normalmente aquí la historia es que las mujeres tienden a tomar tiempo fuera del mercado laboral cuando tienen hijos, que puede ser durante el tiempo que duren los permisos postnatales, pero algunas también toman tiempo adicional si no tienen ayuda en la casa o hasta que el hijo entra a la sala cuna, al jardín o al colegio, dependiendo de la realidad de cada familia. Analizo también qué pasa cuando las personas sufren algún shock de salud, que la historia es la misma. Si las personas reciben un shock negativo de salud, entonces se pueden retirar del mercado laboral por ciertos periodos, pueden a su vez también bajar su productividad a lo largo del ciclo de vida, dependiendo de qué tan grave sea este shock de salud. Entonces, lo que en este paper yo hago es estimar cuál es el impacto de estos distintos shocks en la acumulación de riqueza, de modo de poder proveer, pensemos en bonos en la jubilación que compensen las pérdidas de riqueza por distintos shocks que se pueden dar a lo largo del ciclo de vida. Shocks de características individuales me estoy refiriendo. Ahora, lo nuevo de este paper son principalmente 2 cosas. Primero, es que este es uno de los pocos papers que permite diseñar una política completa que compense o que ayude a los individuos una vez que alcancen a la jubilación, y donde estas ayudas sociales estén efectivamente relacionadas con las pérdidas que ellos obtuvieron a lo largo de su ciclo de vida. Y segundo, es un aporte que está dado por el marco empírico que utiliza este paper, que logra solucionar muchos de los sesgos de estimación que se presentan en la literatura de pensiones, ya que se estima básicamente un sistema de ecuaciones que representan las decisiones que de forma conjunta toman los individuos. De esta manera, uno puede estimar simultáneamente cómo los distintos efectos impactan directa e indirectamente en otras decisiones que las personas toman. Por ejemplo, si una persona sufre un shock de salud y baja su productividad laboral, va a bajar su ingreso. Eso también va a hacer que baje su riqueza o su acumulación de fondos en el sistema de pensiones, pero eso además puede tener otros impactos, como que, por ejemplo, bajen sus decisiones de ahorro voluntario. Entonces, la idea de este paper, y es algo novedoso en esta literatura, es que yo modelo todas estas decisiones de acumulación de riqueza de forma conjunta y además otras características individuales que impactan la acumulación de fondos en los sistemas de pensiones. Voy a pasar al tiro al modelo empírico y a la estrategia de estimación. En términos simples, lo que yo hago en este trabajo es estimar un modelo de ciclo de vida que es dinámico y donde modelo decisiones
que están directamente relacionadas con la acumulación de fondos de pensiones. Modelo 4 decisiones individuales, que es la decisión de empleo, la ocupación de la persona, las decisiones de inversión del portafolio de retiro, que para nosotros es básicamente los multifondos, y la decisión de tener ahorros voluntarios, que pueden ser ahorros voluntarios para la jubilación, como por ejemplo una APB, u otros ahorros fuera del sistema de pensiones, como podría ser una cuenta de ahorro en el banco o algún ahorro financiero. Además, incluyo características individuales como lo son características familiares y características de salud, y además algunas características que yo las llamo evaluaciones subjetivas del individuo, que es la aversión al riesgo y los horizontes de planeación individual que tienen las personas. Estas son medidas autorreportadas que están disponibles en encuestas que se han usado por muchos años, pero permiten también relacionar algunas características que en economía las estudiamos de forma teórica siempre. O sea, en cualquier curso de economía les enseñan el grado de aversión al riesgo de las personas, por ejemplo, que era una división entre primeras y segundas derivadas, y es difícil verlo en modelos empíricos. En este trabajo yo incorporo estas características que normalmente desde el punto de vista del investigador son no observadas y que nos meten ruidos en la estimación, de modo de hacer que la estimación sea más fina. Ahora, un poco para ir viendo el detalle del modelo, este es un modelo dinámico, donde yo digo, las personas, todos los periodos, toman decisiones con respecto a la acumulación de riqueza, que son estas 4 decisiones que les mencioné, y además revelan sus evaluaciones subjetivas, como puede ser, por ejemplo, su tolerancia por el riesgo. Una vez que las personas toman sus decisiones, estamos acá en el periodo T, en el mismo periodo T, después ellos observan algunas realizaciones. Estas realizaciones son condicionales a sus decisiones y tienen que ver con características familiares y características de salud, que es si es que están casados o no, si es que aumentan su número de hijos o no, y si es que cambia su estado de salud. Una vez observadas estas realizaciones, las personas pasan al siguiente periodo. Al siguiente periodo pasan con un set de información que contiene el resumen de las decisiones que ellos tomaron en el pasado y el resumen de las características que ellos tienen, y ahí este ciclo se repite de nuevo. Y esto es lo que yo modelo y es lo que yo estimo. Como les mencioné al principio, lo que yo estimo es un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones son 15 ecuaciones que están acá resumidas. Las primeras 8 ecuaciones representan las decisiones de acumulación de riqueza. Luego vienen 2 ecuaciones que representan características individuales típicamente no observables. Y luego vienen las otras ecuaciones que son procesos estocásticos endógenos, que es, por ejemplo, el salario, el estado matrimonial, cambios en el número de hijos y variables relacionadas con el estado de salud. Yo utilizo un método econométrico que me permite estimar estas ecuaciones simultáneamente. Y por lo tanto, tengo un modelo que se ve parecido a los modelos tradicionales, donde hay un montón de ecuaciones logit, hay ecuaciones que son multilogit, hay ecuaciones que son continuas. Estas ecuaciones dependen de características observables de los individuos, pero además dependen de unos términos de error que representan la heterogeneidad no observada de los individuos. ¿Qué son estos? Son características de las personas que yo como investigador no puedo ver, y que eso hace que en el proceso estadístico entonces se generen algunos sesgos. Yo estimo entonces estas 15 ecuaciones en función de características observables del individuo, que son variables que están en el set de información, y además en función de estas características no observadas. Estas características observadas tienen la particularidad que yo las descompongo en 2 partes. Una parte que es permanente en el tiempo y otra parte que va variando a lo largo del tiempo. Es decir, son cosas que yo no observo, o atributos que tienen las personas y que pueden ser permanentes o ir evolucionando. Ejemplo de algo no observado
que sea permanente y que afecte las decisiones puede ser, por ejemplo, la crianza que nosotros tuvimos con respecto a los ahorros. Si vengo de una familia donde mi abuelita desde chico me decía que había que ahorrar, puede que yo tenga ciertas preferencias por el ahorro, que son un poco, no lo quiero llamar dotación inicial, pero que no deberían cambiar a lo largo del tiempo, es algo que yo ya traigo. Pero además hay otras cosas que yo puedo ir aprendiendo en el camino. Por ejemplo, entré a trabajar a un cierto lugar y me di cuenta que mis colegas todos tomaban ciertas decisiones de ahorro voluntario en ciertas empresas o en ciertas cuentas y eso me convenía. Entonces, en el fondo, como los individuos tienen un montón de características que desde el punto de vista del investigador nosotros no podemos observar, lo que yo hago es modelar todas estas características no observadas de forma conjunta y controlo mi estimación por esta heterogeneidad. Y eso me permite entonces corregir los sesgos de estimación que yo les comentaba al principio, que típicamente los economistas llaman a estos sesgos de estimación sesgos de selección, sesgos de endogeneidad y además sesgos de error de medición. Entonces, este procedimiento estadístico me permite hacer una estimación más limpia o más fina desde el punto de vista de los parámetros. Para estimar este método, escucho una voz, parece. Ahí se cayó, parece. Para estimar este modelo, yo utilizo un método de estimación que se llama efectos aleatorios discretos, que básicamente es un modelo de máxima verosimilitud de información completa, donde se permite correlación entre los errores del modelo. En los modelos en que no se permite esta correlación, entonces tenemos ecuaciones que son singulares, es decir, una ecuación por decisión. En este caso, como yo permito que haya correlación, puedo modelar el sistema de ecuaciones. Este es un método de estimación que fue desarrollado por David Gilkey en UNC, que era uno de mis profesores del doctorado, de la comisión de tesis, y es un método que es una extensión de un método muy conocido en economía, que es el método de Heckman. Entonces es una generalización de ese método y permite cierta flexibilidad estadística que otros métodos no nos permiten incluir. Entonces, en resumen, yo voy a estimar este sistema de ecuaciones de 15 ecuaciones más otras ecuaciones iniciales que las necesito para poder identificar el modelo, donde voy a tener variables explicativas que son variables observadas, que son características de los individuos, y además esta heterogeneidad no observada que está correlacionada a lo largo de ecuaciones. Yo, en definitiva, lo que voy a encontrar entonces al final, una vez que uno mete uno programa todo esto, son coeficientes de forma reducida que acompañan tanto a las variables explicativas como a la heterogeneidad no observada, y con eso voy a poder estimar la distribución de características no observadas de las personas. Voy a pasar ahora a un breve resumen respecto a la fuente de datos. Yo les dije al principio que este es un modelo que yo apliqué para Chile, pero eso está dado básicamente porque los datos que utilizo para estimarlo son de Chile. Eventualmente uno puede estimar esto mismo para otros países. El requisito que hay que tener es que hay que tener datos individuales y una base de datos longitudinal con al menos 3 rondas para poder estimar estos modelos dinámicos. Yo para Chile utilicé la encuesta de protección social o la EPS, las rondas que van desde el 2002 al 2009, que son las rondas que me permiten incluir esta información subjetiva de los individuos, como es la tolerancia al riesgo, por ejemplo. Esta es una particularidad importante de esta encuesta, que tiene estas mediciones que típicamente son características no observadas. Y otra particularidad de esta encuesta es que está linkeada a datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, lo que es muy bueno porque nos permite recuperar de forma precisa los fondos y la riqueza que tienen acumulada las personas en el sistema de pensiones. Un problema de la literatura de pensiones es que muchas veces se usan datos que son autorreportados, y los datos autorreportados pueden tener muchos errores de apreciación. La estimación específica que yo hago en este paper soluciona eso porque tengo los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones.
utilizo una muestra de estimación de un poquitito más de 7.000 personas que tienen entre 25 y 59 años, que es que básicamente quiero modelar personas que están en edad laboral. A estas personas las observo 4 veces y por lo tanto en total tengo un poquitito más de 28.000 observaciones. Me voy a pasar a discutir los resultados de las simulaciones, perdón. En el paper hay harto discusión respecto al resultado de la estimación, pero ahora por tiempo me voy a enfocar más en las simulaciones. Lo que yo hago entonces es estimar este modelo de sistemas de ecuaciones. Como les mencioné anteriormente, voy a tener los coeficientes de forma reducida estimados para cada una de las ecuaciones. Como tengo 15 ecuaciones más las condiciones iniciales, son como 1000 parámetros que uno estima. Así que por eso no me voy a referir en detalle a la discusión de los parámetros. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con esto? Yo tomo estos parámetros como input para luego modelar el proceso de acumulación de riqueza de las personas. Entonces, dado que yo pude estimar los parámetros que representan el proceso de decisión individual, entonces yo con este sistema de ecuaciones completo puedo ir afectándolo. Y esto es lo que yo llamo las simulaciones. Entonces acá a las personas yo les aplico un shock, por ejemplo, ¿qué pasa si un año tienen un hijo más? ¿Cómo cambian sus decisiones de empleo, sus decisiones de ahorro, sus decisiones de acumulación de fondos, etcétera? ¿Qué pasa si un determinado año una persona, por ejemplo, tiene un shock negativo de salud, se enfermó? ¿Cómo cambian sus decisiones? Y eso es lo que yo voy simulando. Y en definitiva, lo que me interesa para esta aplicación es calcular el impacto que estos distintos shocks tienen sobre la acumulación de riqueza. Entonces yo quiero saber en el fondo cuánto le cuesta a una persona haber sufrido un shock de salud, cuánto le cuesta en términos de cuánto le significó en acumulación de fondos, o cuánto le costó a la persona haber tenido un hijo más. Como información base para las simulaciones, yo simulo o yo calculo cómo cambia la riqueza con cada uno de estos shocks, y eso lo hago en función de la distribución de riqueza observable. Hago la diferenciación entre hombres y mujeres y por percentiles, porque cambian bastante los resultados por género y según la ubicación en la distribución de riqueza. Les voy a hablar de 3 simulaciones que tienen que ver con cambios en el estado marital, con cambios en el número de hijos y con cambios en el estado de salud. Y en definitiva vamos a calcular cuánto significa en términos de fondos de pensiones cada uno de estos shocks. Entonces, lo primero que hago, quiero saber cuál es el impacto que tiene en la acumulación de fondos estar casado. Ahora, ¿por qué quiero saber cuál es el impacto de estar casado y el impacto de tener un hijo de forma separada? Porque esto me permite aislar los efectos. A veces, si uno trabaja con los datos en promedio, se observan ciertos patrones, pero es difícil saber si algo ocurre porque la persona está casada o porque la persona tiene hijos, porque normalmente son decisiones simultáneas. Entonces acá yo hago los shocks por separado. Y acá digo, ¿qué pasa si la persona yo la observo la primera vez que está casada? Es decir, el 2002 está casada y luego dejo que su evolución sea de forma natural, es decir, eventualmente puede dejar de estar casada. Y el otro escenario que hago es, ¿qué pasa si a la persona la obligo a estar permanentemente casada? Y esto lo obligo es un experimento para la simulación nomás. Los resultados principales muestran que en promedio, analicemos la primera parte del cuadro, que son las personas que están inicialmente casadas. Esto lo hago para hombres y para mujeres. En promedio, la riqueza aumenta significativamente al estar casada, pero ese aumento es para los hombres. La riqueza de las mujeres en promedio no cambia. Ahora, si nos vamos al detalle por los percentiles, partamos con los hombres, este efecto es siempre positivo, pero es más positivo para los primeros percentiles. Y si nos vamos ahora hacia las mujeres, este efecto es negativo para las primeras percentiles y es positivo para los percentiles de más arriba.
que es un resultado que intuitivamente quizás tiene sentido, pero acá en definitiva podemos calcular cuál es el impacto. Entonces, por ejemplo, una mujer que está en el 10% más pobre, el efecto de haber estado inicialmente casada es un menos 3,75% menos de riqueza. Entonces, si yo quisiese compensar lagunas laborales o bajas en la acumulación de fondos producto de esto, entonces yo le debería compensar un 3,75% de su riqueza. Con respecto al otro escenario, que es que si las personas están permanentemente casadas, no cambia el efecto, no cambia el patrón de los efectos, sino que lo que cambia es el porcentaje específico, porque entonces vas a estar más años casado, por lo tanto este efecto se va a observar más años. Ahora, a partir de esto, entonces yo calculo cuánto tendrían que ser o de cuánto debería ser la compensación que deberíamos darle a una persona producto de este efecto. Y esto pensémoslo como, por ejemplo, hoy día, lo que tenemos como política de pensión en Chile nos dice que si una persona no llegó a un cierto nivel mínimo de fondos, entonces el Estado les va a dar un subsidio, que puede ser o la pensión solidaria o el aporte solidario, pero es algún tipo de subsidio. Ese subsidio se hace en función del salario mínimo y se hace en función de un salario que se fija para términos de pensión, que es como 350.000 pesos. Acá lo que yo digo es, puede que una persona tenga fondos, quiero saber cuánto dinero darle para compensar estos mismos efectos por medio de ayudas sociales. Observo dos efectos. Primero, que a las personas de menores ingresos debería darles más. Es decir, todas estas personas de menores ingresos que no llegaron a un cierto monto de jubilación debería darles un bono, pero ese bono es diferenciado. Esto nos permite mejorar el ítem de que los montos sean adecuados para la jubilación, que era una de las características que proponía el modelo del Banco Central. Y lo otro que encuentro es que hay un efecto también dentro de la distribución de mujeres. En la tabla anterior veíamos que las mujeres de los primeros percentiles, es decir, las mujeres más pobres, tenían un efecto negativo, mientras que las mujeres de los percentiles más altos tenían un efecto positivo. Por lo tanto, podemos hacer una redistribución dentro del mismo grupo. Y por lo tanto, esto implica un bono adicional a las mujeres que están dentro de del primer percentil. Ahora, ¿cómo se calcula este bono? Yo acá les pongo el ejemplo de el bono por año y un bono a 40 años. Básicamente, lo que acá yo propongo es que a las personas se les debería compensar este efecto solo por el número de años que estuvieron casadas o a partir del año en que se casó. Aquí yo puse el ejemplo simple. Asumamos que una persona se casó a los 25 años y estuvo casada hasta los 65 años. ¿De cuánto debería ser ese bono? Pero eventualmente podríamos tener una persona que se casó a los 40 años y que salió del mercado laboral los últimos 25 años de su vida. Estoy asumiendo edad de jubilación de 65 para hombres y mujeres para simplificar el análisis. Entonces, si tenemos que una persona dejó el mercado laboral o tuvo algún impacto en riqueza desde los 40 años, entonces la ayuda solidaria debería compensar desde los 40 años en adelante, ya que los primeros 20 años fueron de trabajo normal. Bueno, segundo, paso entonces a la parte del efecto de tener un hijo. O más que tener un hijo es el efecto de criar un hijo, porque lo hago tanto para hombres como para mujeres. Entonces acá yo hago dos simulaciones. Digo, les voy a contar la historia de cómo esto nació. Dije, ¿qué pasa si las personas tienen un hijo más hoy día? Ahora, si tienen el efecto que tener un hijo más tiene sobre las decisiones de acumulación de riqueza, depende si es el primer hijo o es un hijo marginal. Por eso le pongo esos nombres bien de economista ahí arriba. Porque puede que si yo ya tenía un hijo, tener un hijo más no me implica, por ejemplo, mayores gastos en alguien que me cuida a los niños mientras yo no estoy en la casa. Pero si es el primer hijo, puede que sí implique una reoptimización en las dimensiones que estábamos analizando. Entonces hice las dos simulaciones. ¿Qué pasa si tienen el primer hijo y qué pasa si tienen un hijo adicional? Y en realidad los resultados no cambian mucho.
Básicamente lo mismo, cambian a veces al primer o al segundo decimal. Mantuve para más adelante el hijo marginal solamente, porque era el caso más simple, o sea que tienen un hijo más. Fíjense acá en promedio hay un efecto negativo significativo en la acumulación de riqueza para las mujeres y no hay efecto en los hombres. De nuevo, algo que tiene sentido, al menos tiene sentido. Ahora, el otro efecto que encontramos es que este efecto negativo es solo para las mujeres hasta la mediana de la distribución de riqueza. Hay un efecto no tan significativo para el 75%, pero pensemos que es para la primera mitad de la distribución. Mientras que para los hombres hay un efecto para los muy pobres, que puede hacer algún efecto, puedo estar capturando ahí una muestra que sea muy pequeña, así es que no me refiero mucho a ese resultado. Entonces, en resumen, este resultado nos dice que el costo en términos de acumulación de riqueza de tener un hijo adicional impacta mayoritariamente a las mujeres más pobres, y este efecto va entre un menos 9% de acumulación de riqueza a casi un menos un 1%. Yo acá entonces hago el símil con el bono por hijo que se entrega hoy en día. El bono por hijo, que fue introducido en la reforma del 2008, lo que busca es compensar a las personas por potenciales pérdidas en la acumulación de riqueza producto de haber tenido un hijo. El bono por hijo se define en función del salario mínimo y se hace un cálculo en función de cuántas veces más mensualmente las personas hubiesen contribuido si es que ganasen el salario mínimo. Ahora, esta es una política que es poco eficiente desde la perspectiva de estos resultados, porque fíjense que estos resultados nos dicen que del 90% hacia arriba, o casi del 80% hacia arriba, no hay efecto en la acumulación de riqueza. Las mujeres sobre el 80% no deberían tener esa compensación solo desde el punto de vista de la acumulación de fondos de pensiones. Y además estos resultados nos indican que las mujeres más pobres deberían tener una compensación mayor. Por lo tanto, con este trabajo lo que uno puede hacer es un poco redistribuir de bono por hijo, de modo de hacer que los montos sean más adecuados y además mejorar la distribución de riqueza. Aquí entonces puse el monto de los bonos para el hijo marginal. De nuevo aquí les puse el cálculo del bono anual y luego el ejemplo para los 40 años. Ahora, la idea acá es la misma que la idea del matrimonio. Se debería compensar a las personas a partir del año en que tuvieron hijos. Entonces, una persona que tuvo hijos a los 25 años o tuvo un hijo a los 25 años, entonces los impactos que se van generando son de largo plazo. Por ejemplo, esta persona en este momento puede haber decidido no trabajar por 2 años. Sin embargo, más adelante, en 2 años más, entonces al tener menor experiencia laboral, pudo optar a un salario menor o pudo optar quizás a un trabajo de menor calidad. Ahora, si la persona decidió no trabajar por más años, entonces los impactos son mayores. Acá entonces el cálculo se hace en función del caso que se quiere evaluar. Yo acá les puse el ejemplo de una persona que tuvo el hijo a los 25 años, de cuánto sería el bono que le deberíamos entregar a los 45 años. En promedio es algo un poquito más de $300, pero esto varía entonces a lo largo de la distribución de ingresos. Entonces fíjense que para el primer 25% de la distribución de riqueza, estas mujeres estarían mejor de lo que están hoy día con el bono por hijo, mientras que de la distribución del 75 hacia arriba no estarían mejor, pero porque en definitiva este efecto de tener un hijo adicional no les generó impacto. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la redistribución de ingresos y desde el punto de vista de tener pensiones que sean adecuadas, no deberíamos estar compensando a estas personas. Finalmente, hago el efecto de qué pasa si la persona tiene un shock negativo de salud. ¿Y cuál es la historia aquí? Las personas al tener un shock de salud, primero pueden tener que tomar tiempo extra y segundo, pueden quizás quedar con algún tipo de discapacidad o algún tipo de invalidez para ciertos trabajos y por lo tanto quizás
tengan que optar a trabajos de otra calidad u otro tipo de trabajos. Aquí la simulación se pone un poco más engañosa porque básicamente uno tiene que elegir cuál es el escenario base y cuál es el escenario que yo quiero simular. El impacto del shock de salud va a depender de mi estado de salud actual. Por ejemplo, si estoy muy enfermo, seguramente mi productividad hoy día es muy baja y por lo tanto mi salario es más bajo. Al tener un shock de salud negativo, puede que cambie poco, porque yo ya estaba en muy mal estado de salud. Versus que si estoy en un estado de salud, si quieren lo llaman muy bueno o óptimo, ahí el choque es más grande, porque ahí es donde me genera entonces el cambio en quizás mi categoría de ocupación o en mi selección de decisiones de empleo. Entonces aquí simulo distintos escenarios, digo, ¿qué pasa si comparo un shock malo de salud con el estado de salud actual de las personas? Y luego un poco como benchmark digo, ¿qué pasa si comparo un shock negativo de salud con un estado de salud bueno de las personas? Y luego un shock de salud con un estado de la salud regular de las personas. También depende de el tipo de shock. El tipo de shock me puede dejar en muy malas condiciones o me puede dejar en condiciones regulares funcionando. Entonces, por eso estas simulaciones de repente se ponen medias tricky cuando uno las empieza a programar. Ahora, en definitiva, lo que encuentro es que no cambia mucho el patrón de resultados. Lo que va a cambiar específicamente es el número. Les muestro acá los resultados para las personas cuando el resultado de tener un shock negativo de salud cuando lo comparo con su condición actual, con cómo están hoy día. El primer resultado grande que se encuentra acá es que no hay diferencias entre hombres y mujeres, por lo tanto esta no es una fuente de diferencias de pensiones entre hombres y mujeres, y lo que sí se encuentra es una diferencia a lo largo de la distribución. Por lo tanto, acá lo que propongo es entregar compensaciones que compensen estas disminuciones en la acumulación de riqueza de las personas. Acá les puse, no, estos son los efectos, acá está. Acá les puse cuál sería el monto del bono anual para compensar, aquí lo hice para el promedio porque como no hay diferencias para hombres y mujeres, traté el caso promedio. Cuál sería el bono anual para compensar estos shocks de salud y cuál sería el bono en caso de que la persona tenga un shock a los 25 años hasta los 65 años. Y los montos dependen según dónde estemos en la distribución. Hoy día, equivalente a estas políticas de salud, lo único que existe es la jubilación por invalidez, que lo que dice es si la persona quedó inválida, determinada por criterios médicos, entonces la persona se puede jubilar anticipadamente y hay ciertos cálculos y ciertas ayudas que hacen que la pensión que obtiene la persona es más alta que la que obtendría sin esas ayudas. Aquí, en cambio, lo que digo es, ¿se puede simular también el caso de la invalidez total? Acá lo que yo digo es, ¿qué pasa si la persona recibe algún shock negativo? Que puede ser, por ejemplo, tuve COVID este año y tengo un almacén y no pude trabajar por 6 meses. ¿Cómo compenso eso? Asumiendo que después voy a seguir trabajando y que puede que yo quede con secuelas y puede que eso haga que baje mi productividad laboral en el largo plazo y entonces los bonos van compensando todos esos efectos indirectos. Acá el monto del bono va entre, voy a tomar el caso de los 40 años por simplicidad, entre $5.500, que son como 2,5 millones de pesos, a $500 dependiendo de la posición en la distribución. Por lo tanto, dependiendo de la posición en la distribución, la persona puede quedar mejor o peor de lo que está hoy día con las ayudas que existen respecto a esto. Ahora, para ir cerrando, no sé cómo voy de tiempo. Vamos justo. Súper bien. Ya. Para ir cerrando entonces, a modo de resumen, lo que yo hago en este paper es recomendar políticas de ayuda social en sistemas de pensiones con ahorro individual, donde se producen
o donde la historia laboral de las personas y los shocks que ellos reciban pueden provocar problemas de los montos de pensiones obtenidas y problemas de desigualdad de riqueza entre los jubilados. Uso un método econométrico que es relativamente no tradicional, que me permite obtener ciertas estimaciones más finas y que además me permiten hacer todo este proceso de simulación, que si no, no podría hacer. Y encuentro entonces una serie de compensaciones que uno puede calcular por cambio en las características de salud de las personas y por cambio en las características familiares. Entonces acá les pongo un ejemplo de alguien que hoy día no estaría, por ejemplo, cubierto con un bono similar. Una mujer que está en la mitad de la distribución de riqueza, que está casada, que tiene 2 hijos y que tuvo un problema de salud en los últimos 10 años, es decir, a los 50 años. Esta persona recibiría una compensación total de un poco más de $3.000, que por el tipo de cambio en ese tiempo es como 1,5 millones, que es más que lo que estaría recibiendo hoy día. Hoy día solamente estaría siendo compensada por estos 2 hijos a través del bono por hijo. Y como ese bono por hijo está calculado a sueldo mínimo, entonces le están subcompensando, porque esta persona está en la mitad de la distribución. Entonces, un poco para ir cerrando, la idea de este paper es postular un sistema de ayudas sociales a los sistemas de pensiones donde efectivamente se compensa a las personas por los shocks que sufrieron y que además no dependa de variables discrecionales. Hoy día no tiene un fundamento económico, por ejemplo, asignar un bono por hijo de tantos dólares, son como $800, de tantos dólares que esté en función del sueldo mínimo. O sea, eso fue una conveniencia política. Démosle el equivalente a un sueldo mínimo. Pero el sueldo mínimo a veces también tiene variaciones que dependen solamente de eventos políticos. Por lo tanto, este paper permite tener un sistema de compensaciones que no sea aleatoria y que no dependan de procesos discrecionales. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Primero que nada, un aplauso muy grande ahí, Marcela, excelente trabajo, felicitaciones, muy entretenido. ¿Preguntas? Hola Marcela, yo tengo una. No, no, está Jorge. Jorge, avance usted. Dale, Elvio. Bueno, gracias Jorge. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias. Marcela, te quería hacer una consulta, porque vos mencionaste al final el tema político, así que en definitiva es uno de los elementos claves para la decisión. Es decir, si bien la decisión técnica puede estar orientada hacia un sector, muchas veces la conveniencia política lo lleva hacia otro. Y en ese sentido, ¿sí? Digamos, un par de preguntas, pero la primera es, ¿cómo ves vos la potencialidad de este tipo de herramientas para poder generar políticas públicas? O sea, aquí hay 2 cosas. Primero es la implementación de este tipo de políticas. Eso necesariamente lleva un proceso político, no solamente un proceso técnico. Ahora, pensando, una vez implementado, este es un método muy flexible que permite calcular bonos según distintas realidades, básicamente. Eso sería un sistema de políticas que nos permitirían mejorar las características del sistema de pensiones. Sí, voy a volver a ese slide que estaba al principio, que son estas 6 características. Hoy día, el sistema que tenemos nosotros en Chile y también otros sistemas de aportes individuales, de contribución individual, tienen este problema primero relacionado con qué tan adecuados son los montos de jubilación y segundo, qué tan equitativos son los montos de la jubilación. Entonces, este tipo de políticas nos permiten solucionar estos 2 ítems sin, y esto es muy importante, sin pasar a llevar los otros 4 puntos fuertes que tienen estos sistemas, y es porque se han hecho tan populares o su implementación ha ido aumentando en el mundo. Entonces yo creo que es una buena medida porque nos permite mejorar efectivamente la calidad de nuestro sistema de pensiones.
Bien. Y te hago una consulta justamente sobre, al principio de la charla yo hay una partecita que se me descolgó la red, así que me la perdí, pero te hago una consulta. Al principio de la charla mencionabas que en realidad esto podía ser aplicado para distintos sistemas de pensiones, pensando que, claro, que están estos 6 principios, que en teoría serían los 6 objetivos que persigue el sistema. Pero ahí te hago una consulta. El caso puntual de una jubilación que sea por capitalización, y que sea específicamente de cada uno, también influye en la forma en que los recursos se manejan, porque finalmente eso tiene que ir a algún tipo de administrador, ya sea un banco o ya sea una administradora específica, pero finalmente las inversiones, el tipo de inversión, los riesgos asociados y todas esas cosas tienen que ver con el desarrollo y con la jubilación final que uno puede llegar a tener. Es decir, hay una serie de variantes dentro del mercado que te meten ruido sobre el dinero que aportaste hasta el dinero que tenés finalmente. Eso, y esto discúlpame porque hay una partecita que me lo perdí. ¿Cómo está conceptualizado dentro del modelo? Porque vi que inicialmente habías puesto mucha información. Esa parte, que es cómo evoluciona en el tiempo el capital que uno va poniendo, ¿cómo está Sí. capturado? En este trabajo para las simulaciones yo utilicé la rentabilidad promedio del mercado para los años que yo estoy utilizando. Ahora, como estas son estimaciones de largo plazo, las variaciones de mercado tienen poco efecto en el sentido que en el largo plazo todos los sistemas de capitalización del mundo tienen buenos resultados. Pero específicamente para esto yo utilicé la rentabilidad de los fondos entre el 2002, entre enero del 2002 y diciembre del 2009, que ahora que es un periodo que un poco bien representativo, yo creo, de los ciclos económicos, porque estuvo la crisis del 2008, al principio de los 2000 los fondos anduvieron súper bien, entonces un poco en promedio uno está en el promedio de largo plazo. Está bien. Y última pregunta, y no pregunto más, así. Lo que pasa es que es súper interesante el trabajo y el tema, así que el tema de la cobertura del riesgo, ¿sí? Porque en un momento mostrabas los percentiles como que uno dijese, bueno, mira, hay ciertas situaciones, en las peores de los casos sucede esto, pero pensándolo desde un punto de vista de riesgo, de no caer efectivamente en ciertos comportamientos que pueden ser para parte de la sociedad un comportamiento problemático, más allá que el sistema a largo plazo se comporte muy bien con esta prescripción que estás dando y además alcance estos parámetros. ¿Hay algún cambio, hay algún tipo de estudio relacionado con eso? ¿Está dentro de tus objetivos o no? Con riesgos de la sociedad, ¿quieres decir riesgos financieros? Pensando en un shortfall más que un riesgo, como diciendo, mira, no quiero que caiga, no quiero que haya cierta cantidad de personas que estén en una cierta condición que sea, dicho de otra forma, no quiero que exista menos, no quiero que exista más del 5% que esté dentro de un cierto cuadro que no se cumplan estos 6 objetivos, digamos, pensándolo de esa forma. Sí, yo no he visto un benchmark como alguna cuantificación de esa forma y depende mucho básicamente de la situación del país. Hay países que hacen compensaciones muy buenas, de modo que nadie quede en situación de pobreza, y hay otros países que no tienen política con respecto a la situación de pobreza específica o ubicación en la distribución. Perfecto. Pero yo no he visto un benchmark claro respecto a eso. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Gracias, Elvio. Jorge. Sí. Gracias. Muy interesante, Marcela, y cae medio a medio en las discusiones de esto. No estaba preparado. De estos estaba tiempos, agendado desde antes. Sí. Desgraciadamente las discusiones de estos tiempos no van por el lado técnico, sino que totalmente por el otro lado. Pero mira, a ver, si yo fuera el Estado y, por ejemplo, yo como Estado quisiera implementar un sistema de este tipo que vaya entregando las compensaciones en el tiempo, ¿verdad? A lo mejor lo compararía con la alternativa. La alternativa parecería ser lo que pasa hoy día, ¿o no? O sea, que después, cuando la persona se jubila y se descubre que su jubilación es un épsilon mayor que 0, entonces hay que compensarle eso con ¿verdad? Con este aporte de esta jubilación. El aporte solidario. Claro, eso es, perdón. Entonces,
¿Habrá manera como de potencialmente el Estado tal vez va a querer hacer como una evaluación comparativa de esas dos cosas, ¿verdad? Claro. O sea, ¿qué le convendría más? Si más bien ir compensando en el tiempo, Sí, y obviamente todo eso está sujeto a incertidumbre. En estos Claro. momentos tengo un alumno memorista que me está calculando por persona en Chile cuántas ayudas sociales ellos reciben a partir de ciertos momentos y cuántos han contribuido a estas personas en términos de impuestos. Hoy día yo tengo la respuesta caso a caso, o sea que el bono por hijo son como $800 y yo aquí les mostré una distribución distinta. Pero no tengo el cálculo en total, si es que, por ejemplo, este sistema le sale más barato o más caro al Estado. Ya. Perfecto. Espero tenerlo el 15 de enero, que el alumno tiene que entregar su memoria. Perfecto. Muy bien. Oye, y otra pregunta tiene que ver con esto, claro, la percepción de riesgo de la gente, o sea, porque obviamente esto también depende de la edad, o sea, cuando la gente joven no está pensando en aquel momento que va a venir muchas décadas más adelante, ¿verdad? Y que debiera ahorrar para eso. También pasan otras cosas entre medio, o sea, bueno, la misma situación de hoy día, que, ¿verdad? Como que esto de los retiros masivos del famoso 10%, como que estaría mostrando que la gente obviamente privilegia la situación específica de corto plazo versus la de largo plazo. Entonces, ¿eso está incorporado en Acá los no. modelos, si se puede o se puede, si es que de alguna manera? En este modelo no está incorporado, porque acá lo que yo estoy diciendo es que las personas están siendo obligadas a ahorrar este 10%. Perfecto. Claro. Existen modelos que lo incorporan, el premio Nobel, yo creo hace 2 años, 3 años, que es Richard Thaler, básicamente se ganó el premio Nobel por eso, por diseñar, sí, por diseñar un mecanismo que hacía que las personas, sabiendo nosotros los economistas que las personas toman decisiones basadas en consumo presente más que en consumo futuro, les proponía un mecanismo que les decía, en un plan que se llamaba ahorra más mañana. Entonces un poco jugaba con esto de que las personas toman decisiones distintas si es hoy día, si es mañana. Entonces les decía, hoy día tú quieres ahorrar, y las personas decían no. Y si te propongo un plan hoy día que te dice que en 2 años más vas a empezar a hacer ahorro voluntario, ¿lo tomarías? Sí, porque era un poco esto mismo que jugaba con el descuento que no descontaba que en el futuro iba a empezar a ahorrar. Y ahí mostró que, y lo aplicó en varias empresas en Estados Unidos, que las tasas de ahorro aumentaban. Entonces existe en la literatura. Sí es mucho, hay harto que es experimental, porque cuesta meter esa miopía en los modelos racionales de comportamiento. Claro, por supuesto. Pero existe. Por supuesto. Gracias, Marcela, muy interesante. Súper. Ahí, Marcela, yo tengo una pregunta sobre la metodología, porque tu muestra fue del 2002 al 2008, pero tú estás intuyendo un movimiento de la persona en toda su vida. Es decir, y uno tiene una tendencia, como tú dices, los movimientos van a ser path dependent o dependientes de la persona efectivamente, pero tú no tienes ninguna muestra completa de todo el ciclo de vida. No. ¿Ahí hay algún problema Claro. en la metodología en esto? ¿Se subestima, sobreestima? No, porque la identificación la agarro o sea, el ciclo de vida lo agarro por todas las personas. Entonces observo a personas 7 años jóvenes, a otras personas 7 años mediana edad, otros 7 años más de mediana edad, etc. Entonces igual de todas maneras se puede identificar el modelo y en eso no hay problema. Ah, ya, el comportamiento es igual que uno si hubiera tenido todo el panel de datos porque completo. En el fondo yo estimo los parámetros para estas personas. No tengo a la persona a lo largo de todo el ciclo de vida, pero tengo varias personas que me construyen este ciclo de vida. Exacto. Sí. Pero, ¿no hay problemas ahí en la estimación o alguna cosa? No, la estimación, el requisito grande que requiere es tener rondas longitudinales. Y por el número que son mínimo 3, y por el número de parámetros que se estiman, necesitas muchos individuos. Exacto. Pero, sí.
Y ahí un poco porque tú estás estimando 1000 y tantos parámetros y tienes como 20.000 observaciones. De Claro. repente uno ve eso, es una relación igual poca, uno podría decir, porque tú estás teniendo, es decir, un 5% de datos por cada parámetro. Claro. Entonces, Mira, la flexibilidad grande que tiene este modelo es que siempre están identificados. Primero, porque todas las ecuaciones son no lineales. Entonces, por la pura no linealidad, queda identificado. Y todos los juegos adicionales que uno puede hacer es la sobreidentificación. ya. Ahora, el otro supuesto fuerte, sí, que es más restrictivo que uno le pone, es que solamente se pueden identificar 2 componentes de características no observadas. Porque idealmente uno quisiese saber si es que las características no observadas que afectan el ahorro son distintas a las características no observadas que afectan las decisiones de empleo, por ejemplo. Eso no se logra identificar. Ah, ya. Entonces, sí le pongo este supuesto adicional, que las características no observadas son comunes para todos y son solo 2, o 2 componentes. Y, Ahora, y también hay una parte que está dado por la especificación específica del modelo, que hay variables de exclusión, entonces ayudan a todo este tema de la identificación. súper. Y por último, un poco yéndome a lo que te estaba preguntando, Elvio, porque todos estos procesos son dependientes del ciclo económico. Entonces, ahí tú tienes algún análisis ahí de si el ciclo económico va hacia alguna parte, en otra parte, qué es lo que sucedería o no sucedería. ¿Tiene la No capacidad tengo tu el modelo? análisis, ¿Ah? pero no, yo no lo tengo hecho, pero la forma de hacerlo es esta misma, es la rentabilidad que uno le fija, que yo le decía a Elvio, uno ahí podría fijar cualquier rentabilidad de mercado. Yo tomo la promedio histórico del periodo que estoy analizando, pero uno pudiese decir qué pasa si la rentabilidad va 1 o 2 desviaciones estándar más abajo, o sea, qué pasa si el ciclo económico fue muy malo, o qué pasa si la desviación estándar va 1, o si la acumulación de riqueza va 1 o 2 desviaciones estándar más arriba. Entonces Sí, se puede hacer, porque ese es un parámetro solamente. exacto, pero ahí yo voy más que nada hacia las decisiones de las personas, porque si de repente, si estoy en un ciclo malo, lo que menos voy a pensar es ahorrar para mi pensión. Es decir, yo no voy a querer ahorrar por mi pensión porque primero quiero Claro, comer. sí. Es como, denme Eso el lo agarra, 10%. sí, eso lo agarra el modelo. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, con los datos del 2009 la rentabilidad era más baja. Hay también información de tasas de interés de mercado. Entonces, eso el modelo lo agarra. Ah, ya, perfecto. Entonces tú puedes Sí, ver el impacto que tendría de ser sobre el ahorro una baja en la economía y todas las... claro, sí. Ah, ya. Súper. No, oye, te felicito. Súper entretenido. Buenísimo. Es decir, en verdad es súper duro y súper, ¿cómo se llama? Profundo el estudio, porque en verdad no, yo no había visto nunca estudios con este nivel de profundidad cuantitativa para el análisis de este tipo de política. Así Sí, que, es que normalmente hay una discusión que es política, aun cuando existe toda una literatura económica al respecto. Por ejemplo, estas 6 características no se mencionan. Si uno no se mete de cabeza en los libros, no existen. Y eso ¿Te puedo también es hacer una culpa de pregunta? nosotros. Dime. Una pregunta, porque mencionaste el tema político y justamente ahí hay una situación que es difícil de conceptualizar. Si tuvieses que modelar, suponete que tuvieses que modelar parte de las decisiones políticas para interpretar si esto es aplicable o no, es decir, como en el pasa no pasa de la aplicabilidad, pensando en que a lo mejor, a ver, te lo pongo en otros términos, suponete que tuvieses que sacrificar parte de esos 6 factores en función de conseguir un logro político, que es en definitiva un poco lo que pasa, me parece, desde el punto de vista de lo que uno observa. Si tuvieses que modelar eso, y te lo consulto desde la ignorancia absoluta, ¿el comportamiento que tiene la visión política de una situación es un comportamiento racional o no? Porque hay veces que ante la misma información se comportan de maneras distintas, entonces, ¿es racional o no? ¿Sería modelable? Es racional dependiendo de la función de utilidad de los políticos, básicamente. Y hay toda una rama de economía que hace eso, que es la economía política, que básicamente de qué depende su utilidad, depende de seguir siendo reelegido o de ir subiendo en la, no sé si en la jerarquía del partido, en la jerarquía de cargos públicos. Entonces, desde esa perspectiva sí puede ser racional. Por ejemplo, yo de estas 6 características podría decir, solo me importa que los montos sean adecuados.
porque que solo me importe que los montos sean adecuados implica que va a aumentar el número de personas que voten por mí. Ok. Que va a ser una política más popular desde el punto de vista de las personas. Y uno En podría realidad pensar... esa es una decisión racional, lo que pasa es que es una función de utilidad muy acotada y muy individual del político. Y uno podría pensar en que a este modelo que tenés vos también armado, uno le pudiese admitir un tipo de modelar este tipo de decisiones para hacerlo robusto efectivamente al ambiente en el cual, digamos, robusto a los intereses de distintos partidos políticos o distintos jugadores políticos, de tal manera de que efectivamente el modelo sea suficientemente bueno y atractivo para que lo implementen independiente de quién sea el que esté jugando. Uno podría hacer algo como qué pasa si cambia el enfoque de política. Ahora, el problema es que acá yo lo estoy modelando desde el punto de vista del individuo. Entonces tendría que hacer que el impacto sea directamente al individuo, directamente a su acumulación de riqueza. De alguna forma traducir la función de utilidad del político en la del individuo. De la de la persona, claro. Que no necesariamente van a conversar esas dos funciones de utilidad. Ahora, si es que hay algo que impacte directamente al individuo y a su acumulación de riqueza, entonces sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Súper. Nuevamente quiero dar un aplauso grande ahí a Marcela por la excelente presentación. Muchas gracias, Marcela. Te agradezco por tu tiempo y por la excelente presentación. Y ahí cuando ya volvamos ahí, poder tenerte también ahí en el departamento visitándonos. Así que muchas gracias. Que estés muy bien. Y con esto también vamos a poner término a la serie de seminarios. Así que nos vamos a ver ya el próximo año. Así que les agradezco a todos la presencia, así que nos vemos. Marcela, nuevamente muchas gracias y que estén muy bien, pues. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias.